Buen día. Querría empezar expresando el honor que significa para mí participar de una reunión en el marco de un debate histórico, consecuencia de la lucha sostenida del movimiento de mujeres y por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La postura que vengo a expresar parte de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y del derecho al acceso al aborto como práctica de salud pública, en la convicción de que la autonomía de decisión sobre el propio cuerpo gestante es un derecho humano inalienable. Por ende, la criminalización, la clandestinidad y la muerte por abortos inseguros no pueden ser más una política de Estado. En particular, me referiré a dos propuestas de modificación en materia de discapacidad. Como hablamos de interrupción voluntaria, creo que es clave garantizar la voluntariedad de la práctica en todos los casos, incluyendo el consentimiento informado personal por parte de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y usuarias de los servicios de salud mental. En aplicación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación, se debe garantizar la provisión de apoyos sanitarios libremente escogidos sin que eso demore el acceso a la práctica ni implique judicialización. Asimismo, sería ilegal que la decisión sobre la interrupción del embarazo recayera en terceras personas cuyo cuerpo no está involucrado, incluso si se tratase de curadores o familiares. Si bien la campaña por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito ya ha modificado en su proyecto este punto mejorándolo, aún se puede trabajar a fin de armonizar el texto definitivo a las normas vigentes y erradicar definitivamente el viejo paradigma de sustitución de la voluntad. Es de destacar que en 2014 el litigio estratégico de organizaciones de mujeres y de personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires obtuvo un precedente judicial que garantiza apoyos sanitarios administrativos en materia de aborto no punible. Desde entonces esta figura fue progresivamente receptada en publicaciones especializadas. El segundo punto es el referido a las denominadas malformaciones fetales, graves o severas. Dicha indicación ha sido vista como problemática por parte de organizaciones de personas con discapacidad y de personas intersex, en tanto singulariza condiciones vinculadas a dichas temáticas en el marco de un plazo diferencial. Asimismo, redunda en una selectividad que tiene un impacto desproporcionado sobre dichos colectivos. En Naciones Unidas, las primeras expresiones sobre aborto selectivo fueron por motivos de sexo, el Comité sobre Derechos del Niño en 2005 en su Observación General 7, y luego el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2006 sobre China y en 2007 sobre India. En relación con discapacidad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU le ha solicitado a los siguientes países que modifiquen sus normas referidas a malformaciones: España, Hungría, Austria y Reino Unido, por considerarlas estigmatizantes o discriminatorias en relación con las personas con discapacidad. No obstante, en 2006 el Comité de la CEDAW le pidió a la Argentina que contemple específicamente su legislación los casos de riesgos de graves malformaciones de fetos. Entonces tenemos distintos órganos de la ONU pidiendo cuestiones aparentemente divergentes. Cabe preguntarnos, ¿hay una real contradicción? Mi postura es que no. El desafío es dictar una norma que no contenga regulaciones para el ejercicio del aborto de manera diferenciada por motivos de discapacidad, pero que tampoco limite la autonomía reproductiva, incluso ante la hipótesis de un diagnóstico prenatal. Esto es posible en la medida en que el Estado no exija que la persona gestante explicite los motivos por los cuales interrumpe su embarazo. Dicha decisión pertenece al fuero íntimo de la persona y debe estar ajena a injerencias estatales. Así lo expresó el año pasado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con Reino Unido. Cito: los derechos de la mujer a la autonomía sexual y reproductiva deben respetarse sin legalizar el aborto selectivo por motivos de deficiencia fetal. No obstante, las indicaciones o causales se vinculan con plazos gestacionales superiores a la semana 14, tal y como se encuentra en algunos de los proyectos de ley bajo análisis. Como solución, podría contemplarse la extensión de dichos plazos sin mencionar causales. Si no fuera posible, otra opción es encuadrar esos supuestos explícitamente bajo la causal de salud integral, a fin de evitar la afectación a dicho derecho que implica un embarazo forzado, es decir, cuando no hay voluntad procreacional. No obstante, los términos escogidos deben ser otros a fin de no plasmar en la legislación nacional categorías que atribuyan un desvalor a una cierta condición humana. La experiencia indica que los derechos de las personas con discapacidad han sido instrumentalizados con fines espurios por parte de grupos contrarios al reconocimiento del derecho al aborto, a fin de tener una ley sólida del siglo XXI, que compatibilice armónicamente las perspectivas de género y discapacidad y que no sea cuestionada durante el debate o judicialmente. Creo que es necesario considerar debidamente estos aspectos. La cuestión del aborto selectivo por discapacidad, sexo, intersex u otro motivo
actual o futuro, no se salda con cárcel o muertes por aborto inseguro. Adrienne Asch, una bioeticista con discapacidad y pionera en dar este debate, aclaraba que su oposición al aborto selectivo era moral, no legal, estando ella a favor del derecho al aborto. Cada persona gestante tiene el derecho de realizar su propio análisis y decidir, y dicho resultado puede no ser compartido por todas las personas, pero es deber de todos y todas garantizar el derecho a ejercerlo. Por otro lado, a fin de que dicha decisión no se base en prejuicios o estereotipos sobre qué vidas valen la pena ser vividas y cuáles no, debe garantizarse el acceso a distintas fuentes de información que refleje las riquezas y aportes que la diversidad brinda a nuestra sociedad. En paralelo, este Congreso y el Estado todo está llamado a hacer efectivas hoy las políticas públicas que brinden los apoyos reconocidos legalmente, que garanticen la autonomía y la igualdad para todas las personas con discapacidad, lo cual es hoy una deuda significativa. Esa también es una manera efectiva de vencer los estereotipos sociales y culturales. Por último, quiero destacar los aportes que realizan este debate las organizaciones de personas con discapacidad y personas intersex, Un minuto, por favor. las cuales pueden y deben ser consultadas. Tengo confianza en que en breve saldrá de este Congreso una ley de interrupción voluntaria del embarazo que garantice sin restricciones el derecho a decidir y con terminología acorde a nuestra rica y pionera tradición en materia de género, discapacidad y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.